Abre tu Biblia en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a comenzar con este nuevo libro. Ya terminamos el año pasado con la primera carta a Timoteo. Fue un viaje interesante, ¿verdad? El que hicimos ahí en esta primera carta. Hoy comienza esta nueva serie, digámosle así, serie, pero es más bien como nuestro estudio sistemático de la Escritura, continuando con la segunda carta de Timoteo. Nos tomará 8 sesiones, más o menos, el 9 de marzo, si es que no tenemos ninguna interrupción por ahí en medio, pero 9 de marzo estaremos terminando. 2 meses nos va a tomar. Es una carta, pues es relativamente corta, es pequeñita, pero no deja de ser sustancial. Y en esta ocasión quiero, probar, experimentar con una forma diferente de exponer el libro. Usualmente, tú sabes, vamos revisando la escritura verso a verso. Tratamos como de en cada versículo extraer lo que cada uno de contenga en la medida de lo posible y del tiempo. Pero, me gustaría que revisáramos 2 de Timoteo desde una perspectiva muy particular y un enfoque muy particular. Viéramos así el libro o la carta de una manera muy práctica, llevada completamente a la práctica. Así que, pues, voy a probar esta nueva forma. Aunque el día de hoy, en esta primera sesión, sí vamos a desmenuzar un versículo solamente, el versículo 1. De hecho, solamente vamos a revisar el versículo 1. Pero antes de comenzar, me gustaría darte la óptica o la perspectiva desde la cual quisiera que viéramos toda la carta de Pablo a Timoteo, esta segunda carta a Timoteo. Hay un banner ahí, ¿verdad?, que tienes aquí en pantalla, y es el que va a estar acompañándonos el resto del trayecto. Y ahí tienes a un agente secreto. Y el título de todo el libro, o la óptica más bien de todo el libro, es La misión relevante. Creo que también se ajusta muy bien al lema de este año, del 11º aniversario que comenzamos en julio pasado. ¿Te acuerdas cuál es, verdad? Todos, la mayoría tenemos por ahí todavía nuestras playeras, misioneros urbanos, porque todos tenemos una misión que desarrollar. A todos nos ha sido dada una misión. Puede que no la conozcas o puede que sí seas muy consciente de ello, pero todos tenemos una misión que realizar. Entonces, cuando leí hace algunos meses 2 de Timoteo, no pude dejar de verlo desde esta perspectiva. Así que antes de arrancar, quiero darte este enfoque que nos va a acompañar las próximas 8 semanas. Y es la siguiente, que desde la caída del hombre allá en Edén, en los primeros capítulos de Génesis, cuando el hombre cae, conoces la historia, entra el pecado en el mundo y se introduce también la muerte, de la cual hablamos un poquito la semana pasada. Desde ese momento hasta el día de hoy, y por un tiempo más todavía, existe un conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y lo ves en cada página de la Escritura, y así culmina la Escritura. Cuando lees el libro de Apocalipsis, te encuentras que ese conflicto llega a su fin. Así que en medio de la historia en la cual estamos nosotros, en la cual ha estado la humanidad atrás y estará mientras no llegue el fin de los tiempos, en este conflicto la creación, nosotros particularmente como humanidad, estamos ahí en medio de esta condición o de esta situación que se desarrolla. Ahora, lo interesante en esto, desde esta perspectiva que te estoy planteando, y digo, esta es una perspectiva porque el libro de la carta a Timoteo se puede ver desde 10, 20, 30, 40 diferentes perspectivas. Es decir, pudiéramos revisar 2 de Timoteo dentro de un año o dentro de 2 y verlo desde otra óptica completamente diferente. Pero es la que yo quiero plantearte en esta ocasión. Y entonces, en este conflicto de estos reinos, en medio estamos nosotros. Hay tantos agentes del mal como agentes del bien.
Hay tantas personas que se levantan contra la verdad de Dios como personas que se levantan a favor de la verdad de Dios. Hay tantas personas que sirven al mal, consciente o inconscientemente, como personas que sirven también al reino de Dios. Y entonces, si tú observas la Escritura y observas, ¿verdad?, la condición actual de la humanidad y la condición pasada y futura de la humanidad, te encuentras siempre esto: una lucha de intereses. Creo que todos estamos de acuerdo en ello. Aunque sabemos, creemos que Dios finalmente es quien establece, ¿verdad?, la victoria y quien gana la batalla final, pero no deja de haber un conflicto. Pablo lo escribe en más de una ocasión: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades. La lucha espiritual es algo que no podemos definitivamente negar. Así que desde esta perspectiva, y quiero llamarle la perspectiva del reino, que es una perspectiva más general o más abierta que la perspectiva de somos una iglesia, yo soy creyente, mi salvación, es abrirnos un poquito a cómo Dios ve las cosas. Por lo tanto, cuando un creyente, ¿verdad?, viene a Cristo, cuando una persona más bien viene a Cristo, no solamente se convierte en un hijo de Dios, sino que se establece como un agente del reino de los cielos. Tú y yo tenemos que comenzar, yo espero, ¿verdad?, que al final de nuestro estudio de Timoteo esta identidad quede bien plasmada en nuestro corazón, que cada uno de nosotros somos agentes del reino de los cielos, que hemos sido enviados en una misión especial, en una misión particular. Y como agentes del reino de Dios, vamos a servir a los propósitos de Dios y vamos a vivir para los propósitos de Dios. Vamos a servir para los propósitos de Dios y vamos a vivir para los propósitos de Dios. Y pon atención a esto, porque así es como voy a culminar la reflexión de esta mañana, queramos o no, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque no hay manera de darle la vuelta a algo que Dios te delega, a algo que Dios establece como tu misión, algo que Dios establece como esa es tu función en este tiempo, en este momento, en este lugar. No hay manera que le des la vuelta. Creo que nuestro estudio del libro de Jonás nos dejó bien claro eso, ¿verdad? De que no puedes eludir la responsabilidad que Dios pone sobre ti. Así que la idea, al plantearnos esta perspectiva de segunda de Timoteo, es, en primer lugar, para sacarnos nosotros del foco de atención. Creo que uno de los errores que cometemos nosotros como personas, como creyentes, cuando venimos a la fe, es suponer que ahora todo se centra en mi beneficio, en lo que el Evangelio hace por mí, en lo que Dios tiene que hacer en mí, en lo que me tiene todo esto que ayudar a resolver mis problemas, mis conflictos existenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos el Evangelio como la solución o la respuesta a mis problemas. Y una de las grandes decepciones que los creyentes tenemos cuando comenzamos a caminar con Cristo, bueno, al principio todos miel sobre hojuelas, ¿verdad? Estamos en nuestro primer amor, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que no somos el centro del universo y que no somos el foco de atención de Dios y que tenemos problemas y que tenemos situaciones, y comenzamos a decepcionarnos, a veces de la fe, porque igual nos vendieron una fe pues no bien definida tal vez. Pero cuando salimos de ese foco y entendemos que somos parte del plan de Dios, del plan macro de Dios, y que sí, obviamente, Dios nos utiliza y Dios nos ama y Dios se preocupa y se ocupa de tu situación y de mi situación, pero vemos las cosas desde una manera más abierta, más general, desde la óptica de Dios. Creo que entonces el Evangelio y la vida cristiana comienzan a cobrar sentido. Cuando nos enfocamos en nosotros, olvídate, vas a terminar frustrado, ¿no? Así que entender, por otro lado, que hay intereses en la agenda de Dios, hay intereses más prioritarios que mis intereses personales. Que Dios tiene otro tipo de planes que te incluyen y que me incluyen, pero que son vistos de una manera general, no particular.
Y cuando nosotros participamos de eso y entendemos que somos parte, ¿verdad?, de la agencia celestial, parte de la nómina de Dios para que Él realice su proyecto y su plan, que es visto desde este conflicto que inició en Génesis y que termina por allá en Apocalipsis, entonces también nuestra fe comienza a cobrar un sentido diferente. Así que el objetivo de esta carta será reconocer que todos tenemos una misión específica que cumplir. Sea pequeña, sea grande, sea visible, sea anónima, como sea, todos tenemos una misión que cumplir y que desarrollar y que desempeñar. Así que hoy vamos a ver solamente el verso 1 y yo creo que ahí tenemos material suficiente como para poder entender estas cosas. Abre tu Biblia pues ya, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pon ahí una marca, porque como solamente vamos a ver el verso 1, casi que hasta de memoria lo pudiéramos ahorita tener listo, pero vamos a ir a otros 2-3 pasajes que nos van a fortalecer lo que vamos a observar aquí. Hay 3 puntos que voy a desarrollar en el verso 1 y tienen que ver con el tema de hoy, que es ¿cuál? Ahí estaba. Reclutamiento, se me fue, iba a decir enlistamiento, pero no, es reclutamiento. Voy a tratar en las próximas 8 sesiones de concentrar en una sola palabra, una frase cortita, todo lo que quisiera, o lo óptico desde la que quisiera viéramos el pasaje que nos corresponda, pero este reclutamiento, en el verso 1, hoy vamos a ver en esta óptica, ¿verdad?, de la misión relevante, el reclutamiento. Y comienza el verso 1 con un saludo, ¿verdad?, muy clásico, muy propio de Pablo en todas y cada una de sus cartas. ¿Cómo comienza ahí el verso 1? Diciendo: yo, Pablo. Y ahí déjale. Solamente hoy vamos a hacer así, te digo, desmenuzar el verso 1, ya después vamos a verlo de otra forma. Pero uno pensaría, bueno, pues el saludo, pues yo, Pablo, y eso que tiene que ver con la misión relevante y con el reclutamiento. Fíjate que tiene todo que ver por lo siguiente. Para quienes conocen un poquito la historia de este hombre, antes tenía otro nombre. ¿El cuál era? Para los que vienen por primera vez, déjame decirte que aquí toda esta gente es súper estudiosa. Se llamaba Saulo, y bueno, le decían Saulo de Tarso porque era oriundo de Tarso. Pero no es solamente un cambio de nombre, aunque en la escritura nos encontramos en más de una ocasión el cambio de nombre, porque en el cambio de nombre también había un cambio de identidad, o un ajuste, o una redirección en cuanto a la identidad de la persona. El clásico, ¿verdad?, en ese sentido, ¿te acuerdas? Pues Pedro, ¿no? Antes Simón, y Jesús le dijo: ya no te llamarás Simón, sino ahora Pedro será tu nombre. Pedro porque significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, etcétera, etcétera. O sea, hay un cambio de identidad en Pedro en cuanto a sí mismo, relacionado este cambio de nombre con la misión que le fue encomendada. En el caso de Pablo, quiero que me acompañes por favor a Hechos capítulo 13. Deja tu dedito ahí, tu marcador en 2 de Timoteo. Hechos capítulo 13, y búscalo en tu Biblia. Yo sé que está aquí en pantalla, pero usa la pantalla solamente como un referente. Te animo a que abras tu Biblia, para eso la traes, ¿no? Para que la abras. Y ahí en Hechos capítulo 13, fíjate, hay un cambio muy interesante en el escrito. Lucas, que era un médico, es quien escribe el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Bueno, para los que vienen por primera vez, los agarré en curva, pues no les di esta pregunta ayer porque les mandé a todos las preguntas y respuestas. Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. Lucas lo escribe Lucas y Hechos lo escribe Lucas. Bien pudiéramos llamarle a Hechos segunda de Lucas, así de fácil. Entonces, cuando escribe Lucas el libro de los Hechos, hay un cambio muy marcado a partir del capítulo 13 en cuanto a este personaje que aparece en el capítulo 9 por primera vez, Saulo de Tarso. Tú puedes leer el capítulo 9, ves la conversión de Saulo, el Señor Jesús se le presenta,
se manifiesta a él y le llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Etcétera, etcétera, etcétera. Y se le refiere, aún después de su conversión, así como Saulo. Pero en el capítulo 13 observa ahí en el verso 9 cómo la narrativa de Lucas cambia. En el verso 9 dice: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos, y etcétera. Continúa ahí el relato, que no es tema de hoy, pero entonces observa el verso 13, dice: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos, etcétera, etcétera. A partir de ahí, a partir del verso 13, Lucas ya no vuelve a referirse a Pablo como Saulo, sino que a partir de ahí y hasta el final del libro de los Hechos, que ocupa prácticamente el 100%, el 90% del relato, la vida, ministerio y obra del apóstol Pablo, no se vuelve a mencionar su nombre como Saulo, salvo en el capítulo 26, verso 14. De nada más toma nota si quieres, cuando Pablo está relatando su conversión y dice: está hablando de años atrás, muchos años atrás, dice: cuando el Señor se me manifestó camino a Damasco, se me apareció una luz y me dijo: Saulo, Saulo. Cuando Pablo hablaba de su testimonio y se refería al momento en el que Cristo se le manifestó, siempre decía: el Señor ahí me habló y me dijo Saulo, Saulo, pero ese nombre no se vuelve a utilizar. Se utiliza a partir del capítulo 13 y él se presenta cada vez, y lees cada una de sus cartas y se presenta como: yo, Pablo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la misión? Bueno, el nombre de Saulo es un nombre relacionado o de identidad judía. Viene del arameo Shaul, de donde es el nombre también en el Antiguo Testamento de Saúl o Saul, que significa pedido a Dios. Un nombre propiamente hebreo. Pero el nombre de Pablo, que significa pequeño, es un nombre gentil, un nombre común en el imperio romano, en el mundo romano de su tiempo. El cambio de nombre refiere un cambio de identidad por causa de la misión que a Pablo le fue encomendada, de la que hablaremos un poquito más adelante. Su ministerio, su apostolado, su misión era llevar el evangelio de Cristo al mundo gentil. Por lo tanto, para él, llamarse a sí mismo o definirse a sí mismo como Pablo era una puerta abierta cada vez que él realizara o desarrollara su misión. Es un tema profundamente relacionado con su identidad. No es que él renunciara a ser judío o hebreo. Él menciona siempre, ¿verdad?, que está orgulloso y satisfecho de ser en su sangre, de ser hebreo. Pero la misión que Dios le dio de llevar el evangelio al mundo gentil, para él cobró relevancia y fue lo más importante hasta el día de su muerte. Por tanto, él mencionar o referirse a sí mismo como yo, Pablo, tiene todo que ver con la misión que le había sido encomendada. Ahora, nosotros no tenemos que cambiarnos el nombre para definir lo que somos en el reino. Pero aquí sí surge una pregunta, es: ¿cómo te defines a ti mismo como agente del reino? ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo en el reino de los cielos? Déjame compartirte así brevemente un poquito de mi experiencia. Cuando tendría yo, 10 años, más o menos 11 años, tuve mi primer ¿qué te diré?, impresión muy profunda en el corazón, y así como estás tú ahí sentado yo con mis padres que recién estaban asistiendo a una congregación. Para mí, la primera vez que vi a alguien predicar fue como, no sé ni cómo describírtelo, pero fue así como: yo quiero eso. Hoy, o a través de los años me sigo preguntando, pero pues ¿cómo a los 10 años, 9 años te puede interesar el estar aquí agarrando el micrófono y predicando? Y era de verdad un deleite para mí
escuchar a dos personas que particularmente marcaron mucho mis primeros años de adolescente en cuanto a la predicación. Y yo decía, yo quiero ser eso, yo quiero hacer eso. Siempre me veía como en el futuro haciendo eso. A los 17 años tuve la primera oportunidad que se me dio de compartir en un grupo de jóvenes. Fue mi primer experiencia, así llámale como quieras, algo así. Y la verdad estaba nervioso como yo solo, las rodillas me chocaban una con otra, pero yo decía, me gusta esto es lo mío, y comenzaba yo de alguna manera me nutría mucho de predicaciones. Era un niño medio raro, la verdad. Bueno, siempre sigo siendo raro, pero ahí era más raro todavía, porque a los 12, 13 años veía predicaciones y las repetía y las repetía y las repetía, me las memorizaba. Creo que es un tema, fíjate, en el que Dios, cuando tiene una tarea, una misión que delegarte, te prepara con el tiempo, aunque no lo vayas a hacer ni en los próximos 5, ni en los 10, ni en los próximos 20 años, y de eso hablaré un poquito más adelante. Dios nos prepara para aquello que va a delegarnos como una responsabilidad. Ya años más adelante tuve la oportunidad de asistir a mi papá un tiempo, a mi tío en la iglesia un tiempo, aquí en la ciudad también, en otra iglesia en la que estuvimos un tiempo, auxiliar con la enseñanza, y es algo también que me fue siempre muy agradable. Pero ya en los últimos 11 años, ya con esta responsabilidad ya más directa, definitivamente pues no me queda duda, ¿verdad?, que Dios me ha dado una misión que cumplir. Y no te lo vengo a decir así como que, ¿verdad?, lo he hecho súper bien, porque como te dije hace unos meses, me identifico con Jonás. He querido tirar la toalla en más de una ocasión, y si algo me ha quedado claro en los últimos meses, y eso es lo que por eso la óptica tal vez de 2 de Timoteo es, no te vas a librar de esto, aunque no quieras, aunque no te guste, aunque te canses, aunque te aburras. O sea, a mí ya el Señor ya me dijo, a mí me importa un cacahuate qué quieras tú. Y así que o por las buenas o por las malas, tú escoges. Y entonces pues mejor flojito y cooperando, ¿verdad? En otras palabras, te estoy diciendo lo que te referí hace un par de meses atrás. Y creo que entiendo también que sea aquí, sea en otro lugar, o sea, mientras tenga salud y tenga manera de hacerlo, pues es lo que tengo que hacer, punto. Pero, ¿cómo te defines tú en cuanto a la misión que Dios te ha dado? Para mí ha sido todo un reto, O sea, te hice un resumen de mis últimos 40 años. Ha sido un reto el tema de la identidad. En más de una ocasión me han preguntado, ¿cómo te defines tú? ¿Como un comerciante que los domingos predica, o como un pastor que trabaja de lunes a sábado? Ha sido todo un tema personal. Entiendo lo que Pablo experimentó, un encuentro así completamente disruptivo con Dios, ¿verdad?, de cambiar su identidad de la noche a la mañana. El mío en particular ha sido todo un proceso, por tal vez mi dureza, lo que tú quieras, ha sido todo un proceso. Pero ahora hazte las preguntas hacia ti mismo. ¿Qué es lo que Dios, crees tú, ha puesto en tus manos como una misión, como una tarea delegada? Si eso ya te define o aún no. Piensa qué es lo que Dios ha hecho contigo, no sé, los últimos 5, 10, 20 años. ¿Qué es lo que está haciendo hoy contigo? Y cómo eso cabe en esta perspectiva del reino. Tu propia vida, cómo se incrusta, o si aún no se ha incrustado, o aún tienes simplemente un concepto de ti como, bueno, yo vengo, me congrego, escucho la predicación, me voy y listo. Tiene que cambiar tu identidad. Tiene que ser modificada tu identidad y entender que eres parte del reino de los cielos, que eres un agente en el reino de los cielos, y que te guste o no, Dios o te está usando o te va a usar y te está preparando, pero no vas a poder eludir la responsabilidad que Dios ponga sobre ti. Pequeña, grande, visible, anónima, como te decía, pero finalmente todos tenemos algo que aportar. Si estás tal vez así como, bueno, sí me gustaría, pero la verdad es que no sé ni por dónde empezar, ¿sabes qué te puede ayudar mucho para definir cuál pudiera ser la misión que te ha dado?
revisar la lista de dones que están ahí en la Escritura y a través de las cuales tú puedes decir, ok, creo que por aquí es. Y entonces te tendrías que aplicar en ello. No es el tema hoy hablar de los dones espirituales, pero toma nota. En Romanos capítulo 12, del verso 4 al verso 10 o 9, por ahí, verso 4 al verso 10, Romanos capítulo 12, ahí está una lista de dones. Primera de Corintios capítulo 12 también, igual verso 4, pero hasta el verso 11, 12, hay otra lista de dones. No hay manera de que en tu vida no haya por lo menos uno de los que están ahí descritos. De verdad. Si tú dices, no, es que ninguno de estos me suena, pues ¿cómo te lo explico? Mira, por ejemplo, ahí en Romanos 12, uno de los, porque dice ahí, por ejemplo, dice, el que tiene el don de la enseñanza, dice, pues ocúpese en enseñar, punto. Pero también ahí hay uno que dice el don de servicio. Y fíjate, el don de servicio es un don que no todos tenemos. Hay quienes nos gusta más que nos sirvan y hay otros a quienes les llena servir a los demás. Y eso pudiera ser, fíjate, parte de tu misión, o te pudiera por lo menos dar una pista de por dónde el Señor te ha delegado o dado una responsabilidad a desarrollar. Entonces quedamos que es ¿qué pasajes son? Para los que están durmiendo. Apocalipsis 18, Romanos 12 y Primera de Corintios 12, versos 4 al verso 10 y verso 4 al verso 12. Revísalos, que no se te pase esta semana sin que tomes un tiempo para revisar esa lista, porque te pueden dar una pista. Si es que no tienes bien definida cuál es tu misión en este momento. Ahora, hay misiones que son temporales, y hay otras que son permanentes. Por ejemplo, lo que yo te acabo de exponer en cuanto a mí, pues es una misión permanente. Pero hay muchas otras que son temporales, que se cumplen en periodos particulares, en donde Dios te envía a desarrollar una tarea y eso abona al reino, eso abona a la vida de otra persona, etcétera. Y tenemos que también entender que hay que identificarlas y hay que aplicarnos en ello. Así que regresando ahí a nuestro pasaje ahí, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 1, el saludo, entonces ya entiendes, ¿verdad? ¿Por qué se saluda así? ¿Por qué Pablo se refiere a sí mismo como Pablo, verdad? Porque tiene una nueva identidad relacionada con la misión que le ha sido dado. Ahora, el punto número 2 el día de hoy es que el llamado que Dios nos hace como agentes de su reino es ineludible. ¿Todos sabemos qué es ineludible? ¿Qué es? Que no le puede sacar la vuelta. Que no le puede sacar la vuelta. No hay forma, te decía hace ratito, Jonás nos dejó más que claro esto, no hay forma de que podamos decirle a Dios en cuanto a algo que nos pide hacer, que le digas no. No existe. Hace tiempo, hace años, escuché esta frase que suena bonita, romántica, pero honestamente no la compro ya. La compré en su momento, ya no la compro. Decía, Dios, ¿verdad?, te ha dado una misión. Pero si tú no vas, ¿qué decíamos? Él va a enviar a alguien más, ¿no? Tú te la pierdes, te pierdes la bendición, ¿no? Hermano, empezamos a usar este lenguaje, ¿verdad? Hermano, te pierdes la bendición, pero de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer, lo va a hacer, contigo o sin ti. Y entonces casi que era más bien como, no desaproveches la oportunidad que te da. ¿Sabes qué? Yo no encuentro en la Biblia algo así. Lo único que veo, del principio a fin, es que cuando Dios le dice a alguien, ¿tú vas? ¿Qué crees? ¿Tú vas? ¿Por las buenas? ¿Por las malas? ¿O por las peores? Pero de que vas, vas, porque como dice Romanos capítulo 9, ¿quién puede resistirse a su voluntad? Es una pregunta retórica. ¿Quién puede resistirse a su voluntad? Yo a veces he pensado, porque mi mente viaja demasiado, digo, a ver, ¿qué pasaría si un día yo dijera, no, ya no?
Y digo, ¿qué? Te iba a decir una palabra así fea para referirme a mí mismo, pero tampoco. Pero digo, qué torpe, o sea, ¿cómo puedes decirle a Dios que no? Tantito te apriete la yugular y aflojas, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decirle a Dios que no? No hay manera. Entonces el punto número 2 es llamado ineludible. ¿Y cómo lo vemos aquí en el verso 1? Bueno, dice primero, yo Pablo, y dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. ¿Elegido por qué? Por la voluntad de Dios. Y mira, el elegido por la voluntad de Dios, de primera instancia, expone la gracia inmerecida, ¿no? Y si lo ves desde una perspectiva romántica, dices, wow, Dios me eligió. Dios me eligió para predicar su palabra. Dios me eligió para ser apóstol a los gentiles. O Dios me eligió para llevar su evangelio a los niños. O Dios me eligió para guiar a los jóvenes. O Dios me eligió para lo que sea, cualquiera que sea la misión que Dios te encomienda, ¿no? Suena rico, suena bonito porque así es, elegidos por la voluntad de Dios. Pero detrás de esas palabras también hay algo que tenemos que ver, que es, sí, elegido por la voluntad de Dios, lo cual también significa que es ineludible, que no le puedes dar la vuelta. Fíjate, en la primera carta a Timoteo, cuando Pablo saluda y dice yo Pablo, no usa este elegido por la voluntad de Dios, sino dice elegido por mandato de Dios. O sea, no es de que quiera o de que no. Él me mandó a ser apóstol a los gentiles. Y es algo a lo que no me puedo rozar. En dos cartas también, en la carta de a los romanos y la carta a los filipenses, en el saludo dice, yo esclavo de Cristo, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Cuál es la característica de un esclavo? Que no tiene voz ni voto. Por eso decía, esta perspectiva con la cual quiero que veamos 2 de Timoteo, aquí desde el verso 1 nos va a marcar como que el caminito y el rumbo. Porque no hay manera de que podamos decir que no. Ahora, acompáñame a 1 Corintios, capítulo 9, por favor. 1 Corintios, capítulo 9, versos 16 y 17. Harás bien en tal vez subrayarlo. Subráyalo, te va a gustar. Mua, no. Y sabes qué, al revisar todo esto desde esta perspectiva, ¿verdad?, de la cual lo estamos haciendo, yo he estado reflexionando estos días, digo, no hombre, de repente andamos bien perdidos en el buen plan, en el mejor de los planes. Andamos, pero por las tortas, cuando suponemos que en el evangelio pues todo se trata de mí, ¿verdad?, de lo que Dios haga por mí y para mí, digo, no, estamos bien tapados, la verdad. Y cuando oigo cómo pues desde las plataformas es como, tú eres un campeón y tú en Cristo todo lo puedes, y tratando de animarte a que seas la mejor versión de ti, digo, no, el Señor se ha de reír de nosotros. Se ríe seguido porque de plano a veces sí estamos ni cómo nos ayudamos, pero en ese sentido, fíjate lo que dice acá, 1 Corintios, capítulo 9, verso 16. Está hablando obviamente el apóstol Pablo de su ministerio, de predicar el evangelio, etcétera. Dice, sin embargo, dice, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. ¿Qué dice ahí? Léelo en voz alta, por favor. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Y luego entre signos de exclamaciones, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Ahora el verso 17, si lo hiciera por mi propia iniciativa, es decir, si yo fuera el que quiero hacerlo, me dispongo, no, dice, merecería que me paguen. Dice, ¿pero qué? No tengo opción. ¿Por qué? Porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. En la Reina Valera me gusta, obviamente pues estamos aquí usando la NTV, pero en la Reina Valera me gusta porque dice ahí, dice Pablo, dice, si lo hago de buena gana, pues tendré recompensa. Y si no, o sea, si lo hago de mala manera, dice, de todas maneras, la encomienda me ha sido impuesta. O sea, lo que yo quiera, lo que yo desee, lo que yo piense,
aquí vale un cacahuate. Hay 4 aspectos acá. El primero, que estoy obligado por Dios a hacerlo. Lo está diciendo el mismo Pablo, ¿verdad? Del cual estamos acá haciendo referencia en 2 de Timoteo. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Quítate esas cosas, te digo, de tu mente de que, ay, pues me puedo rehusar, Dios va a buscar a otro. No, ya vete haciendo mejor a la idea. Como decimos por ahí, va, flojito y cooperando. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Saulo de Tarso cuando se le apareció? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿para qué tiras patadas contra el aguijón? De todas maneras, tú solito te haces daño. En otras palabras, Pablo o Saulo de Tarso, vas a hacer lo que yo diga, te guste o no te guste. Vas a ir a donde yo quiero, te guste o no te guste. Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. No, no voy, me voy para el otro lado. Ya está el Juvenal, perdón, el Jonás. No, yo no voy, no quiero, me quiero a otro lado, bla, 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 bla. Ah, sí, órale, chido tu plan. Y ya sabes la historia. Y al último, fíjate, a mí lo que más me asombra del libro de Jonás no es tanto la rebeldía de Jonás, sino que al final de cuentas Jonás lo hace de mala gana. ¿Te diste cuenta? Así termina el libro. Él termina enojado. Estoy enojado. Y el Señor todavía dialogando con él. ¿Para qué te enojas, maestro? No, relájate. Te enojas más por la calabacera hasta que se secó, tú ni siquiera la sembraste ni la regaste, y no podré yo tener misericordia de toda esta gente y de los animales en esta ciudad de Nínive. Y el otro enojado, y así termina el libro. ¿Por qué crees que termina así el libro? Porque nos deja ver eso, que a Dios no le importa si te enojas, si vas de buena manera, si vas de mala manera. Te va a enviar, lo vas a hacer, punto. Y a veces ni cuenta te vas a dar cómo te llevó, cómo te arrinconó y cómo terminaste haciendo lo que Él quería. O sea, por eso es Dios, ¿no? Pues digo, si no, no lo sería. Si estuviera supeditado Él a cómo te sientes, a qué quieres, pues olvídate. El segundo aspecto que vemos aquí, dice Pablo, ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago no significa que puedo no hacerlo y Dios me va a castigar. No, es simplemente una expresión o sea, no tengo manera como zafarme, ¿verdad? Y si quisiera yo o pretendiera no hacerlo, ay de mí, y ay de mí porque terminaría haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que él concluye? No tengo opción, no tengo manera. O sea, no hay A y B. El no tengo opción es no hay A, B, C, escoge qué quieres. Es A o A. Como cuando tu jefa, ¿verdad?, te ponían la sopa en la mesa, ir a la sopa de verduras que no te gustaba, y no quiero verduras. Bueno, es sopa o sopa. Y no te levantas, ¿te acuerdas? No te levantas hasta que no te la comas. Y pasaban 2 horas, la sopa ya la grasita ya se estaba haciendo dura ahí, y pues así te la tenías que chutar. Bueno, más o menos. ¿Por qué? Lo cuarto que sacamos de esta porción de 1 Corintios, porque es una encomienda divina. Nada más, dice, porque me ha sido encomendado este deber sagrado, dice Pablo. Pues si Dios me lo encomienda, pues no tengo opción. Pregunta, ¿esto que leemos aquí aplica solamente para él? ¿Verdad que no? Aplica para todos. Si eres parte del reino de Dios, si eres un agente del reino, enlistado, ¿verdad? Ya te enrolaron, y este enrolarte no es voluntario, ¿verdad? ¿Alguien se quiere enrolar? ¿Alguien quiere de ustedes, hijos míos, ¿no?, como si Dios dijera, ¿alguno de ustedes quisiera desarrollar una misión que tengo que dar? Dios nos pregunta si queremos. No. Qué chido está esto. Me estoy riendo, pero de nervios. Bueno, quiero mostrarte otro caso. ¿Vamos a ver otro caso? Ya entrados en gastos. Vamos al libro de Éxodo. Esta historia me encanta también. Y obviamente pues me gustan esas historias porque creo que cada vez me identifico con esos actores. Éxodo capítulo 3. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 3. Hay toda una historia, pero solamente voy a ir agarrando algunos versículos para no tomar tanto tiempo, pero es la historia del momento en el que Dios llamó a Moisés, ¿no? Si ya viste El Príncipe de Egipto de perdida, si no has leído la Biblia, por lo menos El Príncipe de Egipto ya viste.
Bueno, ahí está la historia. Este encuentro que Moisés tiene con una zarza que está ardiendo y que no se consume, entonces pues dicen que la curiosidad mató al gato, se acerca para ver y ahí Dios lo prende. Ni siquiera supo Moisés cómo lo atrajeron. El Señor usó el cebito ¿verdad? De ven para acá, mira, hay una zarza aquí que arde y que no se consume. Y ahí va el otro y llegando ahí le dijo, papá, ya de aquí en adelante no hay manera de que te escapes. Y entonces en este llamado que Dios le hace, en el verso 9, en los versos 9 al 12, dice, mira, el clamor de los israelitas se me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, fíjate, ahí está su misión, ¿verdad? Ve porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y esta es la primera objeción de Moisés. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Te suena familiar? En una misión que Dios te encomienda, lo primero que decimos, rata de 2 patas soy. ¿Quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo para ir y decirle? ¿Quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para amonestar? ¿Quién soy yo para acompañar? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pues bueno, tienes toda la razón, porque como dijo el cantante, no somos nada. ¿Qué dijo Jesús? Cuando hayan terminado de hacer lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy, porque hice nada más lo que me pidieron que hiciera. Fíjate, la perspectiva. Ve armando tu rompecabezas. Cuando el día que yo me muera, yo lo único que espero decir es, este inútil nada más hizo lo que le mandaron a hacer. No puso ni siquiera el extra. Porque la verdad, digo, hablo por mí, nada más estamos haciendo lo que se nos manda. Y con que cumplamos esa cuota ya por lo menos ya se armó la cosa. Y entonces la primera pregunta o la primera objeción que tiene Moisés es ¿quién soy yo? Luego versos 13 y 14 dice, versos 13 y 14, te dije, 12, discúlpame. Dios contestó, yo estaré contigo y esa es la señal para ti que yo te doy, de que soy yo quien te envía. Dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les voy a responder? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y la segunda objeción es, bueno, ok, ya sé que yo no soy nadie, pero la pregunta es ahora, ¿quién eres tú? Pretexto sobre pretexto. La tercera, vámonos hasta el capítulo 4. Ahí tú en la semana vas a leer lo que resta. Pero después de que Dios le dijo, no, si vas a ir y vas a hacerle así, y así, y así, y así, y le da las directrices, en el capítulo 4, sin embargo, por tercera ocasión, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo, la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano, la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, de veras se te apareció. En esta tercera objeción, que es una objeción común a nosotros, ¿y si no funciona? ¿Y si no sirve? ¿Y si lo que le digo no le ayuda? ¿Y si lo que hago simplemente no aporta? Ponemos ese tipo de pretextos y de excusas, ¿verdad? Cuando Dios nos envía algo, siempre estamos viendo la manera de zafarnos. Ahora, la otra, en el verso 10, la cuarta vez que Moisés le da la vuelta, después de que el Señor le dijo, sí te van a creer por esto y esto y esto, dice, por cuarta ocasión, dice, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir.
El cuarto pretexto es: no soy bueno para eso. A mí no se me da. ¿Te suena familiar? Yo creo que a mi mujer, a ella sí se le da mejor esto que me estás pidiendo. O a mi marido, él es bueno para hablar. Es al revés, ¿verdad? El marido tendría que decir: ella es la que es buena para hablar, ¿no? Y siempre vamos a excusarnos en nuestra incapacidad. Pero bueno, como venimos diciendo, pues a Dios eso la verdad es que le tiene sin cuidado. En el verso 13, por quinta ocasión, porque yo creo que Moisés sabía que no hay quinto malo, dijo: ahora sí. Dice: pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor. Ay, qué bonito se oye, ¿no? Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Qué dice el verso 14? Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: ok, ¿qué te parece que tu hermano Aarón, el levita, él habla muy bien? Mira, ya viene en camino para encontrar. Curiosamente, ya viene en camino para encontrarte. Y está encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Y luego, curiosamente, el verso siguiente dice que entonces Moisés ya hizo lo que Dios quería. ¿Por qué crees? Porque en esta quinta ocasión solamente dice, pero no quiero imaginar el momento cuando dice que Dios se enojó con Moisés. Pudieras imaginarte lo que implicó en ese momento en el que Dios está hablando con Moisés, que el pasaje refiera: ¿y Dios se enojó con él? El cambio de tono, la intensidad de la voz, tal vez la mirada del ángel del Señor que está hablando con Moisés en ese momento. Y entonces yo creo que Moisés dijo: no, pues así por las buenas, hombre. ¿Observas? Cuando Dios nos manda a hacer algo, no hay manera de darle la vuelta. Por eso, regresando a 2 de Timoteo, verso 1, yo, Pablo, y ahora sí puedes ver la perspectiva, ¿verdad?, de elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol a los gentiles. Y el elegido, acuérdate, conlleva detrás el ya designado, ya determinado, ya ordenado, ya prescrito. Y ante eso no puedo darle la vuelta. Lo que me lleva al tercer y último punto es la misión asignada. Vamos a ver cuál es la misión que se le asignó a él, a Pablo. Y dice ahí el verso 1, para ser apóstol de Cristo Jesús, dice, escribo esta carta, dice, fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. La misión que Dios puso en este hombre fue expandir el evangelio a todos los gentiles. Si tú lees el libro de los Hechos, ahí en los primeros capítulos te das cuenta cómo el enfoque de los discípulos fue evangelizar Jerusalén. Y entonces Dios tuvo que enviar curiosamente, a Saulo de Tarso a perseguir la iglesia en Jerusalén, y entonces esto provocó una dispersión de los primeros cristianos. Y dice el libro de los Hechos, relata Lucas, que cuando los cristianos fueron expulsados de sus hogares por causa de su fe en Cristo, iban anunciando el evangelio donde quiera que iban. Y es la forma, o fue la forma en la que el reino de Dios, fíjate, la óptica de Dios, la perspectiva de Dios macro, de la que te hablaba al principio, es el evangelio se tiene que expandir. Y si no sales por las buenas, sales por las malas. Y Dios utilizó a Saulo de Tarso para hacer esto, para provocar que la iglesia saliera. Si hay una misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros,
las buenas creo que siempre serán las mejores. Porque a veces, no hay necesidad, pero a veces Dios tendrá que apretar un poquito la tuerca para que hagamos lo que tenemos que hacer. Por eso el punto 2 es que la misión es ineludible. Pudiéramos aquí cansarnos, ¿verdad?, de estarte diciendo, hey, haz la misión que Dios te ha encomendado y todo. Honestamente, lo que uno pueda decir o hacer es simplemente pues abonar a hazlo. Pero quien te va a llevar a hacerlo, aunque sea de las orejitas, es el Señor. Y entonces cuando Saulo, ¿verdad?, tiene este encuentro con el Señor, la misión que el Señor le encomienda a él es muy particular y es muy específica, es llevar mi nombre a los gentiles. Acompáñame a Gálatas, ya estamos por terminar. Capítulo 2, por favor. Son unos cuantos libros atrás de donde estamos ahorita en 2 de Timoteo. En Gálatas, capítulo 2, por favor, en el verso 7 al 9. Está relatando desde los primeros versos del capítulo 2 cómo los creyentes de la iglesia habían aceptado o habían reconocido el ministerio de Pablo. Y ahí en el verso 7 dice lo siguiente: al contrario, dice, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago y Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. ¿Qué extraemos de esta porción? Que es necesario identificar cuál es mi misión. Si no tengo clara cuál es mi misión, cuál es mi tarea, qué es lo que Dios me ha mandado a hacer, no me puedo enfocar, no me puedo aplicar. Necesito saber qué es aquello que Dios espera de mí, porque definitivamente hay una tarea y hay una misión. No puedo seguir transitando, ¿verdad?, solamente como un espectador. Un creyente no puede ser un espectador en la obra de Dios. Y no te hablo de lo que hacemos aquí en estas 4 paredes. En la misión que Dios te haya encomendado, no podemos ser solamente espectadores. Ahora, otro aspecto que extraemos de acá, de esta porción, es que como agentes del reino, cada uno tiene su propia misión. El llamado y la encomienda es algo personal. Lo que Dios te pide a ti, tal vez no se lo pida al de al lado. Hace muchos años compartí yo con alguien que, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, que mi llamado fuera las misiones, ¿va? Ser misionero. Y quien es llamado a las misiones generalmente insiste demasiado en que todos tenemos que ser misioneros, ¿no? Y ahí está duro y duro, las misiones. O por ejemplo, si mi llamado fuera niños en abandono, ¿verdad?, casas hogar y todo, y que yo estuviera, es que no puedes ser cristiano y no aplicarte, ¿verdad?, en rescatar a niños. Y siempre he pensado, digo, bueno, si eso es algo a lo que la persona fue llamada, pues que se aplique a ello. Pero cada uno tiene una misión muy particular. Y creo que más bien tenemos que abonar siempre a busca cuál es la misión que el Señor te ha encomendado y trabaja en ella. Si la mía es esta, tú busca la tuya. Porque cada una es muy valiosa porque aporta al reino. Tal vez, fíjate, tu misión pueda ser algo así, no sé, hay muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos aquí como que, no tanto como ideas, ¿verdad?, para que busques en cuál te acomodas, pero que entiendas que hay muchas formas de ser enviados y hay muchas formas en las que podemos servir al Señor. Quiero concluir con lo siguiente.
3 aspectos y terminamos, porque ahí terminó el verso 1. Si conoces cuál es tu misión, aplícate en ella. Si la desconoces, procura identificarla. Ahora, si no la identificas, a pesar de que seas intencional en cuanto a, si es que quiero saber qué es lo que Dios me ha encomendado, pero nomás honestamente no encuentro qué, bueno, entonces déjame decirte lo siguiente: acepta que la condición en la que estás hoy, lo que haces hoy, ya sea tu carrera, ya sea en el trabajo en el que estás, en la colonia en la que vives, todo lo que pasa en tu vida puede ser entonces una preparación para algo que Dios vaya a hacer contigo más adelante. Te voy a recomendar una película. Eso siempre lo hace José Juan, pero me voy a atrever a hacer lo que José Juan hace. Te voy a recomendar una película que no, mira, yo la busqué en varias plataformas, no la encuentro porque no es muy reciente, va a tener como 20 años. Igual ya la viste, en inglés es Simon Birch, algo así, y se traduce al español, la tradujeron como El Gran Simón. No sé si ya la viste. Es una película de Jim Carrey. Él no es protagonista, pero sale al principio y al final, pero creo que es como el productor de la película, no sé. Pero la vas a encontrar, digo, porque te vas a encontrar muchas de Simón y de repente vaya a ser una película fea y que digas, ¿cómo nos recomendó el pastor? No. Tienes que ubicarla al Simón porque Simón es un niño que no se desarrolló en su cuerpo, es enanito, es chiquito. Con eso te digo todo. Tú sí puedes verla, pero si me permites así como spoilear un poquito nomás, ¿verdad? La trama de toda la película gira en torno a que él piensa que Dios tiene una misión para él y que no se va a morir sin que cumpla esa misión y que por eso él es chiquito. Con eso hago así como que el resumen de todo. Y al final de la película hay un evento en el que su estatura, ¿ya no? No. Así es para meterles así más el quiero verla. No, pues no les he dicho el final. Bueno, casi se me sale, pero no. Ahí se las dejo pues. El punto es, si la quieres ver, es más, si la encuentras, porque ni la he encontrado. Tengo 15 días, busque, no la encuentro. Digo, la vi hace muchos años, la vi 2, 3 veces porque me llamó la atención. Eso, desde que la vi la primera vez, me llamó la atención esto. De que la misión, fíjate que Dios puede, y eso me lleva al segundo punto en esta conclusión ya, de que la misión que Dios pueda tener para tu vida, no pienses que tiene que ser así como que súper espiritual. Digo, todos tenemos esencialmente la misión de que el evangelio se extienda. Pero la misión que Dios puede poner en tu vida, no trates así como de salir de aquí con algo súper mega espiritual y que no resulte tan práctico, porque quizás Dios te está llamando a hacer algo, pero digas tú, no, esto no puede ser, o sea, no, tiene que ser algo más, no sé, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Hace 20 años conocimos a una pareja, muchos de ustedes los conocieron, David y Guillermina Bello. David predicó con nosotros aquí muchos años y tuvimos una amistad muy linda con ellos. El hermano David falleció hace 7 años, 8 años, 9 años más o menos, a sus 80 y feria. Él fue invidente desde muy joven, pero él perdió la vista creo que a los 19 años en un evento en el que no debió estar, pero bueno, perdió la vista ahí. Después de que perdió la vista, conoció a su esposa Guillermina. La hermana Guille, cuando se casó con él siendo él ya invidente. En pocas palabras, en sus 60 y tantos años, creo, más o menos, de matrimonio, nunca la conoció. Pero ¿sabes qué? Ella, porque vive el día de hoy a sus 92 y está fuerte como roble, la hermana Guille, ella fue sus ojos. Mucho del éxito del ministerio de David Bello fue su esposa, que nunca brilló, que nada más pues la veía sentadita, lo acompañaba, lo acomodaba en el atril y el hermano, órale, a predicar porque era un excelente maestro, y la hermana Guilla ahí siempre en el anonimato, por 50, 60 años. Tuvieron hijos, pastorearon en el número de iglesias y fueron de influencia, fue él de influencia a mucha gente.
Pero ¿sabes qué pienso yo? Y me atrevo casi a asegurarlo, que para Guille, para la hermana Guille, la misión que Dios le dio es ser ese apoyo para su marido. Punto. Esa fue su misión de vida, ¿eh? Fue una misión bastante larga. Hoy, ¿verdad? Que la ves sanita, muchos de nosotros ya quisiéramos estar como ella, la verdad, a sus 92. Creo que Dios le ha compensado, ¿verdad? En estos sus años, todo lo que sembró en este hombre. Entonces, no creas que las misiones que Dios nos da, o sea, que nos encomienda, o sea, tienen que ser así como que muy, no sé, sí me explico, ¿verdad? Tal vez, fíjate, tal vez tu marido sea tu misión. No, en serio, no estoy, digo, ya sé que iban a agarrarla por ahí. Híjole, de plano. Porque hay misión imposible, ¿no? ¿Por qué echan a perder este tiempo, este momento tan espiritual, hombre? Ahora sí no fui yo, ¿eh? A veces me sale el código postal, pero ahora fueron ustedes. No, es en serio. Tal vez tu misión sea tu marido. Mira, aquí hay muchos de ustedes que oran por nosotros los pastores. Tal vez esa es tu misión ahorita. Porque igual sin tu oración tal vez no haríamos lo que hacemos. Hace 20 años, cuando salimos de Cuernavaca para acá, después de servir en Semilla Cuernavaca 2 años en el ministerio, al final una amiga de la familia, que fue amiga de la familia desde que yo era un niño, se acercó y me dijo: Dios me ha dado a mí la tarea de orar por ti mientras yo viva, me dijo. Ya no la volví a ver, no la he visto desde hace 20 años para acá. De ahí para atrás, pues la vi muchos años, pero de ahí para acá ya no la volví a ver. Y sabes que siempre me acuerdo de ella. Siempre me acuerdo de ella porque pienso, ¿seguirá todavía orando por mí? Si es que vive, digo, ¿seguirá orando por mí todavía? Tal vez esa es la misión que Dios le dio. Vas a orar por ese que ya ni lo vas a ver, tal vez los 20, 30, 40 años que vives, pero vas a estar siempre orando por él. Y a veces pienso, digo, ¿seguirá orando por mí? Y esa puede ser tal vez una de las tantas misiones que Dios le ponga. ¿Cuántas formas no hay en las que Dios nos puede encomendar tareas? Tal vez eres maestra de profesión y tú ores continuamente, por ejemplo, por tus alumnos. Aunque no les puedes hablar el evangelio, pero estás siempre orando por ellos o les aportas algo a sus vidas, no sé. Y muchos han tomado eso como, esa es mi misión, mis alumnos, ¿no? O esa es mi misión, mi sobrino, ¿no? En este momento Dios me puso esa carga de estar ahí al pendiente de mi sobrino, de acompañarlo. ¿Sí? ¿Me explico? Porque vas a abonar al reino de los cielos. No importa, te digo, si es algo pequeño, si es algo grande. Permíteme decirlo porque no me lo quiero quedar, pero Pastor Rubén llegó aquí a Semilla poquitos meses después de que empezamos, y platicando con él en estos días, me abrió su corazón y me expuso al cine. Le pedí permiso para compartirte lo que te voy a compartir. Pero me decía, cuando yo llegué aquí, Dios me puso esa encomienda de acompañarte y de acompañarte. Y entonces yo le dije, y creo que se los dije a ustedes en algún momento, honestamente, sin la influencia de que Rubén ha sido en estos últimos 11 años de mi vida, casi te aseguro que yo ya no estaría aquí. Porque 2, 3 veces que me he querido chispar, te abro mi corazón, ¿va? 2, 3 veces que me he querido chispar, acá ha sido el no, y yo hasta de repente le digo, discúlpame Rubén, pero pues ya entrados en gastos, pero le he dicho a Vero de repente, le digo, ya como que Rubén ya no me está cayendo bien. Siempre me dice que no, siempre que yo trato de decirle que el Señor me está llamando para otro lugar, siempre ahí se me pone enfrente y que no. Perdón, Rubén. Pero te das cuenta cómo la misión que Dios te puede dar puede ser a veces tan práctica, pero de repercusiones que ni tienes idea. Entonces, no se trata de buscarte una misión así súper espiritual, sino de simplemente encontrar tu lugar. ¿Ya me colgué? No, vamos bien, me quedan 3 minutos. ¿Has visto el que toca el triángulo en la orquesta? Pling, pling.
¿Sí? Pling. Los violines están sangrándoles los dedos. El del piano. Y en la partitura del triángulo, puros silencios cada compás. Y dan la vuelta, silencio, silencio, silencio. Para quienes leen partituras saben lo que les estoy diciendo, ¿no? Silencio, compás, silencio. Y le da la vuelta, silencio, silencio, silencio. Y ya por ahí al final ve su participación, es cling, 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 y se acabó la pieza. Y tuvo que estudiar 6 años música para pling, pling, pling. Puede que tu misión sea así, pero ¿qué sería de esa pieza sin el pling, pling? ¿No? Y más si es navideña, se necesita el triangulito, ¿verdad? Que suenen las campanas de Belén. Por último, con esto ya cierro. La misión que Dios te encomienda siempre va a estar por encima de tus intereses personales. Va a estar por encima de tu comodidad, va a estar por encima de tus anhelos, va a estar por encima de los sueños. La misión por encima de todo. El ejemplo más claro lo tenemos en Cristo. Esta oración en Getsemaní nos da una idea. Y no nada más Él, ¿verdad? Pero siendo Él como la cabeza y por delante, Dios mío, si pase de mí esta copa. ¿Cuál era su misión? Rescatarnos, nada más. Te das cuenta de la perspectiva, ¿verdad? La perspectiva de Dios es: hay que rescatar la humanidad. Es una perspectiva, no es singular, no es de uno. Es el plan de Dios que se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo ahí en medio a rescatar. ¿Qué implica el rescate? Sufrimiento, dolor, pena, muerte. Y el Señor en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así, o sea, siendo Él el primero, así todos. Tú lees la lista de los héroes de la fe ahí en Hebreos capítulo 11 y te vas a dar cuenta lo que está ahí, lo que está descrito. Habla de muchos, dice, fueron aserrados, muchos fueron golpeados, muchos fueron rechazados, pero tenían que cumplir una misión. Y el interés personal, la comodidad, pasa a segundo plano. Y sabes, y con esto, ahora sí con esto termino, es lo que el Señor ha hablado a mi vida estos últimos meses. Te guste, no te guste, te sea agradable, no te sea agradable, pasa a segundo plano. Cumple tu misión y punto. Si no te es agradable, de todas maneras, como dijo Pablo, ¿verdad? Me fue impuesta la necesidad, tengo que hacerlo. Si el cumplir la misión te va a robar parte de tu comodidad, parte de tus tiempos de descanso, parte de lo que harías muchas otras cosas, sorry. Por eso el tema general de 2 Timoteo es la misión relevante. Está por encima de todo. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias.